Una discusión que nosotros dimos hace ya más de 10 años. Saben que en el proyecto de ley se menciona el caso uruguayo como un ejemplo, ¿no? Se tomó muchísimo, tanto en las organizaciones que lo convocaron como en el propio proyecto se toma mucho en cuenta la experiencia uruguaya. Pero ustedes decían de que tratamos de tocar hoy 3 temas, ¿no? Que merecerían un programa entero, porque es hablar de 3 países. Pero a mí se me ocurre titular Venezuela drama, Brasil tragedia y Argentina interrogante, ¿no? Porque yo creo que esto que acabamos de ver es una cosa muy positiva. Hemos hablado mucho de Argentina recientemente por la situación económica, ¿no? Y creo que sigue siendo un telón de fondo, ¿eh? Pero yo me quedo con la idea de que no estamos frente a una crisis. Hay que encontrarle en situaciones así las partes positivas. O sea, la democracia está funcionando en Argentina. Y es muy paradójico porque acaban de pasar un momento complicado que todavía no salieron, al contrario. Empieza en términos económicos ahora las consecuencias del ajuste, de la negociación con el fondo. Los resultados políticos están a la vista. 3 de cada 4 argentinos dicen que viven peor, una encuesta de hoy. 75% dicen que la situación económica es cada vez más grave. La caída de popularidad de Macri. Es decir, hay problemas en Argentina, pero lo hacen en el marco de la democracia. Y esto que acabamos de ver es muy importante. 13 años hace que hay una campaña por la legalización del aborto en Argentina. Lo que de alguna manera nos saca de ese discurso maniqueo de que determinadas cosas solo se pueden discutir con un gobierno de izquierda o determinadas otras iniciativas se llevan adelante en un gobierno de derecha. Es en medio del macrismo en que una propuesta de carácter tan progresista como es la despenalización del aborto se puede llevar adelante. Y uno se pregunta qué pasó en los anteriores años en donde el progresismo, entre comillas, fue la bandera de las administraciones kirchneristas. Es muy buen punto, Carlos, porque yo creo que permite justamente hacer esos matices y ver que no hay cosas lineales en ese sentido. Es un muy mal momento para el gobierno de Macri. Macri se acaba de declarar un feminista tardío. Y yo creo que tiene que ver con la potencia con la que el feminismo está irrumpiendo en el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Lo vemos aquí en Uruguay. Cuando nos tomaron estábamos hablando de las manifestaciones de la dirigente sindical uruguaya en la OIT, en Ginebra, y tiene que ver con algo también muy impresionante, ¿no? Que es cómo hoy la mujer en el movimiento sindical tiene una presencia, y el Congreso del PICNT reciente acaba de mostrar que ya nadie puede mirar de costado esa temática. Claro que... Y a la vez a Cristina Fernández la dejó en un lugar muy complicado Macri, porque ella fue presidenta 2 veces, una presidenta que se presentó como el progresismo dentro del peronismo, ¿no? Eso era el kirchnerismo, era un movimiento progresista. Y bueno, y es Macri el que dice... Vamos a debatir este tema. Habilita el debate, claro. ¿Cómo están los feministas tardíos? Porque uno piensa que la central obrera en nuestro país, hasta hace 30 segundos, tenía todos sus representantes hombres. Sí. Entonces, a lo del feminismo tardío me parece que podríamos sumar como que mucha gente, bienvenidos obviamente, claro. Y marca una tendencia que ojalá sea irreversible. Podemos llegar a sentir cierta hipocresía en esas declaraciones. Yo lo tomo por el lado positivo de decir, si será fuerte esta corriente que obliga a posicionarse de esa manera. Y yo creo que esto vino para quedarse. Hay una diputada radical que además se convenció a último momento de la ley y que termina argumentando a favor porque ha cambiado muchísimo la correlación de fuerza, a pesar de que ahora es un empate. Y ella dice, la Argentina ya no es igual a 2 meses atrás. Por este proceso de debate. Hace 2 meses que están discutiendo, que hay una circulación fuertísima en el Congreso de las distintas visiones y demás. Yo creo que es muy positivo. Frente a un cuadro tan complicado en la región, hay que tomar esto como algo muy positivo. Esto es la democracia, esto es el papel de un Congreso, esta es la posibilidad de que un debate se instale en el conjunto de la sociedad. Ustedes vieron que además, bueno, esto que acabamos de ver es de actrices muy conocidas de Argentina, ¿no? Es decir, ha movilizado mucho a la sociedad argentina a favor y en contra. Y le pasó lo mismo que a nosotros, es transversal, atraviesa todo el arco político en la República Argentina. Bueno, recordemos que en Uruguay, ¿quién vetó la ley, no? Exactamente. Entonces... Una ley que dicen que era mucho mejor en su texto que la que finalmente se termina aprobando. Bueno, fue vetada por un presidente de izquierda. A ver, y si nos atenemos a lo que dicen los analistas políticos, uno de ellos, Gerardo Caetano, que bueno, que mañana vuelve porque ya volvió del viaje, mañana va a estar aquí a partir de las 9 de la mañana,
que en el Uruguay los partidos políticos pesan mucho en las decisiones de los ciudadanos. Si nos ponemos a pensar en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue plebiscitada, que excepto el presidente de la República en ese momento, José Mujica, todos los líderes partidarios firmaron y fueron a votar en contra, y que fue un rotundo fracaso de quienes impulsaron. No llegó al 8%. A 8 de cada 100 uruguayos. Sí. Para ponerlo en perspectiva. Y eso que fueron todos los, los líderes políticos, que estoy hablando de Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry, todos los del Partido Nacional, del Partido Independiente, todos fueron a tirar abajo esta ley que despenalizaba el aborto, esta ley que decía que las mujeres por hacerse un aborto no tienen que ir presas. Fueron todos a votar en contra. No, está claro que es un tema de esos que mueve mucho el piso a las estructuras partidarias, en Argentina más todavía, porque el vínculo de sectores conservadores con la política es muy fuerte, de la relación entre la iglesia, el peronismo, que es una cosa muy rara, ¿no? Los otros días en 7.000 millones le preguntábamos a Volonté, que fue embajador de Uruguay en Argentina, cómo definir el peronismo, y ustedes mismos decían, el kirchnerismo fue como una versión de peronismo de izquierda, pero tiene en su propio seno estas contradicciones. Por eso yo digo, es muy interesante lo que está pasando en Argentina, y frente a un cuadro, repito, regional complicado, que yo en el caso de Venezuela lo caracterizo como drama y en el de Brasil como tragedia, que veamos en Argentina en el marco de una, yo no diría crisis, pero de una situación muy compleja en lo político, en lo social y en lo económico, la capacidad de tratar un tema de esta manera, con esta transparencia, con esta forma de involucrar a la sociedad, es una cosa muy interesante. Le damos poco para adelante a los argentinos acá en Uruguay, ¿no? Están haciendo un muy buen ejercicio de la democracia, están tomando en cuenta lo que pasó en otros países, particularmente Uruguay, con lo cual salen de una cierta lógica aldeanista o de egocentrismo y dicen, hay lugares donde hacen mejor las cosas que nosotros, tomémoslas como referencia. Entonces, yo repito, creo que hay que, en momentos de fragilidad de la democracia, cuando las cosas pasan así, hay que celebrarlas. Como se suele decir, chapó para los argentinos por este debate que están Argentina, dando. Diría yo. Sí, gracias por este debate. Cuando pones el título Fragilidad de la democracia, pienso, bueno, abordar Venezuela. Sí, los dos países, donde hay realmente problemas con la democracia, Brasil y Venezuela. Digo para que también salgamos de una cierta discusión hipócrita, ¿no? Porque cada uno pone el foco según más le conviene. Claro. Entonces, yo creo que el peor favor que le podemos hacer hoy a la situación de Venezuela, que no es abstracta, ¿no? Es la gente la que está pasando mal. Por eso digo drama. El drama es de la población. Entonces, el peor favor es sumarnos a esa polarización. Y es ubicarnos como si estuviéramos dentro de Venezuela diciendo quién tiene razón, quién tiene la culpa, cuando en realidad es un país partido a la mitad. Y ninguna de las dos partes se puede llevar puesta a la otra. Todas las elecciones de los últimos 2 años demuestran eso. Ninguna de las partes se va a imponer a la otra. Entonces no queda otra que el diálogo. Me van a decir, bueno, sí, siempre se dice eso y nunca funciona. Que me digan cuál es la otra solución. La de la OEA, aislarlos internacionalmente. Es buena la declaración del gobierno uruguayo, breve, pero en el punto más concreto dice lo más cierto, que es aislar a Venezuela internacionalmente es lo peor que puede pasar hoy. Es lo que va a hacer la OEA. En realidad está mal titulado, ¿no? Dicen la salida de Venezuela, no sale un país de la OEA, se suspende. No se puede sacar a un país de un organismo internacional. Lo que hacen es suspender al gobierno de turno para que participe. Todavía no tienen los votos, ¿eh? La votación de estos días no alcanza para ese proceso, pero son las puertas. Y el gobierno lo va a hacer antes. El gobierno de Venezuela, para ganar la pulseada, va a decir, nosotros salimos. Bueno, Maduro anuncia que va a ser un día festivo, que va a ser un feriado. Es decir, es una retórica para, digamos, desde afuera y desde adentro que no ayuda a nada. Exactamente, porque todo el discurso va increyendo, desde lo que es esta comunidad latinoamericana, por decirlo de alguna manera, que no termina de involucrarse en sacar adelante un diálogo real, y también un gobierno de Venezuela que siempre parece ir un paso más adelante. Siempre redoblar la apuesta, y uno asume que con cierta coherencia, porque es un dato de la realidad, que a lo largo de toda esta crisis que se desata con el fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro es un hombre que ha redoblado todas las apuestas. Sí, sí. Y en la misma escuela que la de Hugo Chávez, ¿no? Sí, con un liderazgo muy distinto. No, claro, por supuesto que
ir a la misma escuela no significa de ninguna manera tener las mismas notas. Tener las mismas notas, por supuesto. Ser líder. Entonces, yo lo que creo es que no va por ahí. O sea, este proceso tal como está, lo que hace es fortalecer las posiciones más radicales en Venezuela para un lado y para el otro. ¿Quién los hace? ¿Quién tiene la capacidad hoy de lograr que todos den un paso hacia atrás Yo creo que la realidad y el hecho de lo mal que la está pasando la gente va a terminar siendo la propia gente, bueno, situaciones como la de la masiva salida de personas de Venezuela, la situación económica, todo eso va a ir llevando necesariamente a un momento de quiebre que termina con un acuerdo. ¿Pero y cuánta violencia lleva ese quiebre? Bueno, por suerte la violencia se ha puesto relativa en términos de lo que habíamos visto hace un año, ¿no? De la violencia en la calle, ha bajado mucho la movilización de los sectores de oposición, ¿eh? Es un dato de la realidad. Es decir, es mucho menos presente en las calles la movilización de la oposición, una oposición dividida. Entonces, hay que tratar de que triunfen los sectores de oposición y del oficialismo que tienen la vocación de diálogo. Y eso también se puede ayudar desde afuera, no precisamente sumándose a la polarización. Un dato positivo después de las elecciones es la liberación de presos. Es un dato positivo. Hay un elemento... Es un dato positivo. Por supuesto que es parte del marketing. Las formas a veces, el yo les perdono realmente duele. Sí, duele mucho. Lo que sucede es que también para recomponer el diálogo habría que recomponer la institucionalidad democrática, porque mientras no se recomponga la institucionalidad democrática, también es imposible que la oposición pueda competir en términos de competencia democrática, Ana, limpia y poder ganar una elección. Claro, y esa es la presión que hay que hacer. Pero eso no quiere decir que, porque les digo, el aislamiento va a terminar cerrando más la situación interna política en Venezuela. Sí, porque además no sirve de nada expulsarlo No, ni es una expulsión, repito, es una suspensión. Suspenderlo de la OEA. En realidad lo que hay que tratar de presionar es que para que se recompongan las instituciones democráticas y para que las elecciones en Venezuela sean verdaderas elecciones democráticas. Recordemos que la última elección democrática en Venezuela la ganó la oposición. Y llegó el gobierno y desmontó las estructuras. Las elecciones legislativas. Exactamente. Y vino el gobierno de Maduro y desmontó las estructuras legislativas, generó una nueva asamblea paralela donde prácticamente el 100% es del partido de gobierno. Entonces es una situación muy complicada. Ahora, ¿no? Me quedo con un análisis que se hacía hace mucho tiempo. Recuerdo cuando vino Fidel Castro a nuestro país, estamos hablando del año 95, en donde el propio expresidente Sanguinetti decía el aislacionismo no sirve de nada, no sirve aislar a Cuba, como no sirvió aislar a la España de Franco, porque Franco fue presidente hasta que se murió. Es muy buen ejemplo, porque además, fíjense que en 70 años la OEA solamente suspendió a Honduras y a Cuba. Y ha demostrado que eso no sirve para nada. Al contrario, le impide al sistema internacional interactuar de una manera más inteligente, más eficaz con un país que tiene problemas. Hablando de visitas, ¿no? Que me nombrabas a Fidel Castro, y yo que siempre trato de tener un cable a tierra con la realidad uruguaya, triste favor le haríamos a la democracia uruguaya si cada vez que discutimos el tema de Venezuela lo utilizamos para sacar réditos en términos electorales nacionales, ¿no? Y probablemente la semana que viene pase algo parecido porque viene el hermano de Chávez a Uruguay el martes. Seguramente vamos a ver en Uruguay esta misma lógica en donde están los que entienden que no pasa nada en Venezuela y que hay que respetar la autonomía y nada más, o los que dicen Venezuela es una dictadura, entonces lo que hay que hacer es aislarla. Ojalá no reproduzcamos en Uruguay una polarización que le está haciendo tanto mal a Venezuela y además poder discutir qué hacer, cómo ayudar a Venezuela, que seguro no es poniéndonos del lado de cada una de las partes. Y en Brasil la situación es de movilización por la situación económica. Informábamos la semana pasada, están los camioneros en las rutas, están pidiendo, mostrábamos los carteles, intervención militar ya. Trabajadores que piden que salgan. ¿Saben por qué digo tragedia? Porque Brasil influye mucho más en la región que cualquier otro país. Sí. Si no fuéramos tan hipócritas en este país, estaríamos discutiendo mucho más Brasil que Venezuela, porque es mucho más relevante para nosotros. Y lo que está pasando es muy grave. Está en riesgo la democracia. Hay muchas dudas de que se lleguen a elecciones en octubre con este estado de cosas. Hay una debilidad, ya no solo institucional, de
de legitimidad política del gobierno de Temer, de capacidad de gobernar realmente. Sí, y quiero resaltar porque de repente la gente pone la pantalla, escucha decir esto, no lo dice Álvaro Padrón, lo dice la presidenta del Supremo Tribunal Federal, que sale a reivindicar públicamente que la democracia es el único camino. Sí. Es decir, se está en una situación en donde muchos están hablando de que, ¿cómo se llega a octubre? Hay un mundial de por medio. Increíblemente vivimos en un microclima latinoamericano, en una cosa tan tercermundista, en donde una circunstancia deportiva aplaza discusiones fundamentales. Pero muchos se preguntan qué va a pasar después de que deje de girar la pelota y los brasileños tengan que enfrentarse al hecho de que en unos días hay que ir a votar. ¿Se llegará? Es una preocupación que incluso la presidenta de lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia tiene que salir a decir, por favor, miren que el único camino es la democracia, no lo vayan a olvidar por la duda. Hacía tiempo que en Brasil no aparecían tantas referencias al sector militar. Todo empieza con la militarización de Río, con la relación entre seguridad y militares. Con las declaraciones del comandante en jefe del ejército antes, respecto al caso Lula. El día anterior de que se expidieran sobre la prisión de Lula, ya había amenazas del sector militar. Gran parte de esta imagen de no gobierno con respecto al conflicto de los camioneros, se decía, bueno, que vengan los militares a poner control. Los tuvimos en la frontera, Parte de los militares brasileños estuvieron en la frontera controlando justamente la libre circulación. Complicado, Y en Brasil el sector militar es un sector muy poderoso. Siempre lo fue, económica y políticamente. Mantuvo mucho su poder durante los 8 años de Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que se encargó de que los buenos salarios estuvieran y el equipamiento, incluso hay que recordar, cuando se habla de derecha e izquierda sobre todo, Lula tenía prácticamente cerrado un acuerdo por 12.000 millones de dólares de compras de armas con Nicolás Sarkozy, que visitó Brasil y se había comprometido a 2 submarinos nucleares, entre otras cosas, a la venta de los aviones Rafale. Es decir, un sector militar que nunca perdió poder con un gobierno de centro, de derecha o de izquierda en Brasil. Y otra referencia, es el país en donde menos se han revisado los temas de derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Es decir, un sector con mucho poder, con bajo perfil, pero que empieza a aparecer como la solución a la inestabilidad política. Y hay mucha gente, lo vieron ustedes en las actividades, en el conflicto de camioneros que estaba, mucha gente se pregunta quién capitalizó ese conflicto, porque uno normalmente piensa en un conflicto de trabajadores que no era solo, estaban también las empresas de camioneros, sectores autónomos, muy compleja fue esa situación. ¿Quién la capitalizó? Porque en realidad muchos reivindicaban la presencia militar desde el propio conflicto, de los propios camioneros en cuanto a lo que era el gobierno, ¿no? Claro, tomen un dato nada más, 200 veces en un año y medio subió el precio del gasoil. O sea, la situación de Brasil es complejísima y lo que me refiero es que si fuéramos egoístas, en términos reales nos influye mucho más a nosotros que la de cualquier otro país de América Latina y nos pasamos hablando de otros. Entonces, pero es que justamente si pensamos que la situación económica argentina puede complicarnos las temporadas turísticas y que particularmente la caída de la economía brasileña objetivamente nos destroza nuestras capacidades exportadoras, sobre todo en sectores fundamentales, porque uno piensa los lácteos, el arroz. Es decir, los sectores si fuéramos un poco más inteligentes estaríamos mucho más ocupados de esto, ¿no? Sí, debería ser otro énfasis, incluso si estamos tan preocupados por la democracia en la región, porque ahí hay problema serio de la democracia y bueno, seguramente un efecto, no nos olvidemos que integra el Mercosur, Brasil, ¿no? ¿Y la situación de Lula? Y bueno, esa es la gran interrogante. Cuando deje de girar la pelota, la gran pregunta va a ser, ¿va a haber candidato? ¿Va a estar Lula habilitado como candidato? Todavía no hay un dictamen sobre eso, que lo tiene que hacer, digamos, el órgano que tiene que ver con la cuestión electoral y no el Poder Judicial. Entonces, hay una pulseada fuertísima allí, porque es durísimo hoy, a nivel internacional, dar la imagen de que hay un preso político que además está encima por lejos en todas las encuestas. Entonces se podrá empezar a hablar de la legitimidad del proceso, de cómo fue, pero va a ser muy complicado explicar que esa elección
puede ser aceptada internacionalmente con el principal candidato preso. Entonces, yo quiero escuchar las mismas voces que hoy se llenan la boca hablando de otras realidades y de la democracia, mirando hacia Brasil. Es como que meternos con Brasil es complicado porque es grande, porque los intereses económicos, pero bueno, espero que a la hora de medir la democracia usemos la misma vara para todos lados. Y me quedo con una cortita para el final nada más. ¿Cómo podría condicionar lo que pasa en nuestro país que Lula pueda ser candidato? Por supuesto. A esta altura hay una interdependencia no solo económica, sino política muy fuerte.